1. El ego es, siempre, el enemigo. El ego se manifiesta de diferentes maneras en cada etapa de nuestra vida. En la fase de aspiración, cuando estamos construyendo nuestro camino, el ego puede llevarnos a caer en la autosuficiencia y a creer que no necesitamos aprender de los demás. Esto nos impide avanzar y crecer, ya que nos encerramos en nuestra propia burbuja de superioridad. Cuando alcanzamos el éxito, el ego puede volverse aún más peligroso. Nos hace creer que somos invencibles y que estamos por encima de los demás. Nos lleva a evadirnos de la realidad y a dejar de escuchar los consejos y las críticas constructivas. El ego nos hace pensar que lo sabemos todo y que no necesitamos seguir aprendiendo, lo cual es un grave error. Pero quizás el momento más crítico en el que el ego puede jugarnos una mala pasada es cuando enfrentamos el fracaso. En esos momentos de vulnerabilidad, el ego nos impide pedir ayuda y reconocer nuestros errores. Nos hace creer que admitir nuestras fallas es un signo de debilidad, cuando en realidad es una muestra de valentía y humildad. Holiday nos recuerda que el ego es una creencia malsana de nuestra importancia, un sentido de superioridad que excede los límites de la seguridad en uno mismo y del talento. El ego distorsiona nuestra percepción de la realidad y nos hace creer que somos mejores de lo que realmente somos. Para combatir el ego, es necesario cultivar la humildad y la autodisciplina. Debemos estar dispuestos a aprender de los demás, a escuchar las críticas constructivas y a reconocer nuestras limitaciones. Solo así podremos crecer y alcanzar nuestro máximo potencial. En palabras del propio Holiday, el ego es esa voz en tu cabeza que te dice que eres mejor que los demás, que no necesitas mejorar, que ya lo has logrado todo. Pero la verdad es que siempre hay margen para mejorar, siempre hay algo nuevo que aprender. El ego es el enemigo del crecimiento personal. Como bien dice Bill Walsh, cuando dejamos que el ego nos domine, la seguridad en uno mismo se vuelve arrogancia, la asertividad se vuelve obstinación y la confianza en nuestras capacidades se convierte en descuido. Estos son los peligros del ego descontrolado. La clave está en encontrar un equilibrio, en tener confianza en nosotros mismos sin caer en la soberbia, en ser asertivos sin ser obstinados, en confiar en nuestras habilidades sin descuidar nuestro crecimiento continuo. Recuerda, el ego es siempre el enemigo. Está ahí, acechando en cada etapa de nuestra vida, listo para sabotear nuestros esfuerzos y limitar nuestro potencial. Pero si somos conscientes de su presencia y aprendemos a mantenerlo bajo control, podremos alcanzar grandes cosas y vivir una vida plena y significativa. 2. La clave está en controlar el ego antes de que los malos hábitos tomen el control. Algunos aprenden humildad, otros eligen ego. La clave para alcanzar el éxito duradero y la satisfacción personal radica en controlar el ego antes de que los malos hábitos se apoderen de nuestra vida. El ego, esa voz interior que nos dice que somos mejores que los demás y que no necesitamos mejorar, puede ser una fuerza destructiva si no la mantenemos a raya. Como explica Holiday, de lo que se trata es de no perder el sentido de la realidad, ni en los buenos ni en los malos momentos. Todos tenemos ego, pero la cuestión es cómo lo canalizamos sin que se desboque. No se trata de renunciar a nuestras ambiciones o a nuestro deseo de ser grandes, sino de serlo siendo humildes. En palabras del propio Holiday, cuando suprimimos el ego, nos queda lo que es real. Lo que reemplaza al ego es la humildad, sí, pero una humildad sólida y una gran seguridad en nosotros mismos. La humildad no es debilidad, sino fortaleza. Es una seguridad auténtica que nos permite enfrentar los desafíos con los pies en la tierra y la mente clara. Mientras el ego es artificial, una falsa seguridad que nos hace creer que somos invencibles, la humildad es templanza y realismo. El ego nos lleva a vivir en las nubes, a creernos superiores a los demás y a pensar que no necesitamos aprender nada nuevo. La humildad, en cambio, nos mantiene con los pies en la tierra, conscientes de nuestras fortalezas, pero también de nuestras limitaciones. Como dice Holiday, el ego nos hunde, la humildad nos encumbra. Cuando nos dejamos llevar por el ego, nos volvemos ciegos a nuestros propios defectos
y perdemos la capacidad de aprender y crecer. En cambio, cuando cultivamos la humildad, nos abrimos a nuevas experiencias y conocimientos, y nos volvemos más resilientes frente a los fracasos y los contratiempos. La elección entre ego y humildad no es una decisión que se tome una sola vez en la vida, sino una batalla constante que debemos librar cada día. En cada situación, en cada interacción con los demás, tenemos la oportunidad de elegir entre dejarnos llevar por el ego o abrazar la humildad. Como nos recuerda Holiday, solo cuando estamos libres de la mala influencia del ego podemos seguir mejorando, algo imprescindible para no caer. La humildad nos permite reconocer nuestras debilidades y trabajar en ellas, mientras que el ego nos hace creer que ya lo hemos logrado todo y que no necesitamos seguir creciendo. En resumen, la elección entre ego y humildad es una de las más importantes que podemos hacer en la vida. Mientras el ego nos ciega y nos limita, la humildad nos abre puertas y nos permite alcanzar nuestro máximo potencial. Como dice Holiday, la cuestión está en no dejarse llevar por las tentaciones del ego. Si aprendemos a controlar nuestro ego y a cultivar la humildad, podremos enfrentar cualquier desafío con fortaleza y seguridad y alcanzar el éxito duradero y la satisfacción personal que todos anhelamos. Recuerda, todos tenemos ego, pero la clave está en cómo lo canalizamos. Elige la humildad sobre el ego, y verás cómo tu vida se transforma para mejor. Sé ambicioso pero humilde, resiliente pero realista, y nunca dejes de aprender y crecer. Solo así podrás alcanzar la grandeza verdadera y duradera. 3. La clave está en el equilibrio entre talento y ambición, especialmente si uno es joven. La fe en nosotros mismos depende de los logros reales. Por tanto, si la fe en nosotros no se basa en logros reales, ¿de qué depende? De nada, es ego. Esta reflexión nos invita a cuestionar la base de nuestra autoestima y a distinguir entre la confianza auténtica y la arrogancia vacía. Muchas veces, especialmente cuando somos jóvenes o estamos empezando en un campo nuevo, es fácil dejarse llevar por el entusiasmo y la ambición. Nos enamoramos de nuestro propio talento y de nuestro trabajo, y acabamos sobrevalorándonos. Pero como advierte Holiday, esa es la razón por la cual mucha gente se eleva con rapidez y cae con igual velocidad. Cuando nuestra confianza no se basa en logros reales, estamos construyendo un castillo de naipes que puede derrumbarse en cualquier momento. Asumimos riesgos excesivos, nos descuidamos y no tomamos las precauciones necesarias para proteger nuestros avances. La clave, según Holiday, está en el equilibrio entre talento y ambición. Se trata de evaluar y poner en valor las propias capacidades sin caer en el endiosamiento. Pero lograr ese equilibrio no es fácil, porque el ego siempre tira de nosotros hacia el lado oscuro. Nos susurra al oído que somos especiales, que las reglas no se aplican a nosotros, que podemos conseguir lo que queramos sin esfuerzo. Para contrarrestar esa tentación, es fundamental cultivar la humildad y la autodisciplina. Debemos aprender a vernos a nosotros mismos con un poco de distancia, a evaluar nuestras fortalezas y debilidades de manera objetiva. Solo así podremos construir una confianza sólida y duradera, basada en logros reales y no en fantasías del ego. Como ejemplo de esta actitud, Holiday cita la descripción que uno de los biógrafos de William Tecumseh Sherman, un destacado general y estratega militar de la época de Abraham Lincoln, hizo de él. Entre los hombres que se elevan a la fama y el liderazgo, se reconocen dos clases: aquellos que nacen creyendo en sí mismos y aquellos para los cuales este es un proceso lento que depende de los logros concretos. Para los hombres del segundo tipo, su propio éxito representa una sorpresa constante, y sus frutos son más deliciosos porque deben ser puestos a prudente prueba por un acechante sentido de la duda acerca de si todo no es un sueño. En esa duda yace la verdadera modestia, no la farsa de un falso autodesprecio, sino la modestia de la moderación en el sentido griego. Es aplomo, no pose. Esta descripción captura perfectamente la diferencia entre la confianza basada en logros reales y la falsa seguridad del ego. Los hombres del segundo tipo, aquellos que construyen su confianza lentamente a través de logros concretos,
son los que alcanzan el éxito duradero. Su modestia no es una pose, sino un reconocimiento honesto de sus limitaciones y de la necesidad de seguir aprendiendo y mejorando. En cambio, aquellos que nacen creyendo en sí mismos, sin haber puesto a prueba sus habilidades en el mundo real, corren el riesgo de caer en la arrogancia y el autoengaño. Su confianza es frágil, porque no se basa en nada sólido, y puede derrumbarse ante el primer obstáculo o fracaso. Pregúntate, ¿en qué se basa mi fe en mí mismo? ¿En logros concretos o en fantasías del ego? Si es lo segundo, es hora de hacer un ajuste y empezar a construir una confianza sólida y duradera, basada en el trabajo duro, la humildad y la mejora constante. Solo así podrás alcanzar el éxito verdadero y duradero. 4. Pretender que sabemos es nuestro vicio más peligroso. No nos gusta pensar que hay alguien mejor que nosotros, o que tenemos mucho que aprender. Queremos estar al otro lado, ser los más listos. Sin embargo, como advierte Holiday, pretender que sabemos es nuestro vicio más peligroso. Las falsas ideas sobre nosotros mismos nos pueden destruir. Cuando nos dejamos llevar por el ego, nos volvemos ciegos a nuestras propias limitaciones y perdemos la capacidad de aprender y crecer. El ego se resiste al escrutinio porque sabe que siempre hay margen para mejorar. Como dice Holiday, absolutamente todo es susceptible de ser mejorado. Nada está nunca acabado, siempre hay aristas que limar. Pero el ego prefiere rodearse de aduladores y de gente que le diga lo que quiere oír, en lugar de enfrentar la realidad y trabajar en su propio desarrollo. La solución, según Holiday, es adoptar una mentalidad de estudiante. Cuando nos ponemos en la posición de aprendices, reconocemos que no lo sabemos todo y que siempre hay alguien de quien podemos aprender. Esta actitud apacigua el ego y le pone un techo, ya que asumimos nuestro estatus inferior frente al maestro. Frank Shamrock, experto en artes marciales, ofrece un valioso consejo en este sentido. Según él, para llegar a lo más alto y mantenerse allí, hay que seguir el sistema más, menos e igual. Esto significa que cada luchador necesita tener a alguien mejor de quien pueda aprender, a alguien inferior a quien pueda enseñar y a alguien igual con quien se pueda medir. Este enfoque implica adoptar simultáneamente los roles de estudiante, maestro y rival. Como estudiantes, reconocemos que siempre hay alguien de quien podemos aprender y nos mantenemos abiertos a nuevos conocimientos y experiencias. Como maestros, compartimos lo que hemos aprendido con otros y nos mantenemos humildes al recordar que también fuimos principiantes alguna vez. Y como rivales, nos medimos con nuestros iguales para seguir creciendo y mejorando. Esta actitud de equilibrio es muy beneficiosa porque evita que caigamos en la altanería y el egocentrismo. Nos mantiene con los pies en la tierra y nos recuerda que siempre hay margen para mejorar. Como dice Holiday, tener una mentalidad de estudiante es siempre la mejor actitud a seguir. Pero adoptar esta mentalidad no es fácil. Requiere humildad, autodisciplina y la voluntad de enfrentar nuestras propias limitaciones. Significa estar dispuestos a recibir críticas constructivas y a aprender de nuestros errores. Implica reconocer que no somos perfectos y que siempre hay algo nuevo que aprender. Sin embargo, los beneficios de esta actitud son incalculables. Cuando nos liberamos de las ataduras del ego, nos abrimos a un mundo de posibilidades y crecimiento. Nos volvemos más resilientes, más adaptativos y más capaces de enfrentar los desafíos que se nos presentan. Adopta una mentalidad de estudiante. Rodéate de personas de las que puedas aprender y nunca dejes de crecer. Solo así podrás mantener tu ego a raya y alcanzar la grandeza verdadera y duradera. 5. No puedes hacer solo aquello que te apetece cuando te apetece. En cierto sentido, nuestro propio camino estará definido por la cantidad de cosas desagradables que estemos dispuestos a soportar. Para llegar lejos en la vida, no podemos simplemente hacer lo que nos apetece cuando nos apetece. Esa es la actitud del ego, que busca la gratificación inmediata y el reconocimiento constante. Pero la gente verdaderamente inteligente, aquella que está centrada en los resultados, sabe que a veces hay que dejar el ego a un lado
y aceptar situaciones incómodas o desagradables. Como explica Holiday, la gente inteligente, centrada en los resultados, deja a un lado el ego y asume que muchas veces hay que morderse la lengua, aceptar trabajos insignificantes, soportar las críticas, injustas, o no llevar la contraria a ciertas personas, porque todo ello forma parte de un plan más grande que la beneficia. En otras palabras, hay que estar dispuesto a comer sapos, a hacer cosas que uno desprecia, pero que son inevitables en el camino hacia el éxito. La diferencia entre la gente con un ego desproporcionado y la gente verdaderamente inteligente radica en sus prioridades. Mientras que los primeros solo quieren llevar la razón y quedar por encima, los segundos están enfocados en conseguir resultados. Están dispuestos a soportar ciertas incomodidades y a trabajar duro para alcanzar sus metas a largo plazo. Pero esto no significa que debamos aceptar cualquier trato o situación. Como advierte Holiday, siempre habrá gente que nos trate con desprecio. En esos momentos, la tentación del ego es devolver el golpe, responder con frases como «se va a enterar de quién soy yo», «yo no hago eso», «quiénes se creen», «yo no me rebajo» o «yo no voy a ese precio». Pero caer en esa actitud solo nos perjudica a nosotros mismos. La clave, según Holiday, está en el autocontrol. Aquellos que han sometido al ego entienden que el hecho de que los demás nos traten mal no nos degrada a nosotros, los degrada a ellos. En lugar de dejarnos llevar por el impulso de responder o vengarnos, debemos mantener la calma y enfocarnos en nuestros objetivos. Debemos recordar que las opiniones y acciones de los demás no definen nuestro valor como personas. Pero el autocontrol no es fácil. Como reconoce Holiday, el autocontrol es una habilidad difícil, pero esencial. Requiere práctica, disciplina y una gran dosis de humildad. Implica reconocer que no siempre tenemos la razón, y que a veces es mejor callar y seguir adelante, en lugar de enzarzarnos en discusiones improductivas. En resumen, el camino hacia el éxito y la realización personal no es fácil. Está lleno de obstáculos, desafíos y situaciones desagradables que debemos aprender a soportar. Pero si dejamos a un lado el ego y nos enfocamos en nuestros objetivos a largo plazo, si cultivamos el autocontrol y la humildad, podremos superar cualquier adversidad y alcanzar nuestras metas. 6. El ego forma parte de la naturaleza humana, pero hoy día existe un factor de riesgo que lo infla aún más: las redes sociales. El ego siempre estuvo ahí, ahora está envalentonado. Las redes sociales se han convertido en un terreno fértil para alimentar el ego, tanto de aquellos que aún no han triunfado en el mundo real como de los que ya han alcanzado el éxito. La tentación de buscar la aprobación y el reconocimiento de los demás es más fuerte que nunca, y nadie parece ser inmune a ella. En el pasado, la notoriedad estaba reservada para unos pocos privilegiados, como cantantes, deportistas y actores. Sin embargo, hoy en día, cualquier persona puede tener su momento de gloria gracias a las redes sociales. La facilidad para compartir logros, recibir aplausos y ser jaleados por una multitud virtual es una tentación difícil de resistir. Como explica Holiday, el mundo 2.0 alimenta el ego de los que no han triunfado en el 1.0 y engorda el de los que sí lo han hecho. Es decir, las redes sociales proporcionan una plataforma para que aquellos que aún no han alcanzado el éxito en la vida real puedan construir una imagen idealizada de sí mismos, mientras que los que ya han triunfado pueden verse tentados a alardear de sus logros y buscar aún más reconocimiento. El problema radica en que el ego nos dice que somos infalibles, algo que siempre es agradable de escuchar. Nos hace creer que estamos por encima de los demás y que no necesitamos mejorar. Sin embargo, como advierte Holiday, es crucial mantener el ego a raya y no dejarnos llevar por su influencia negativa. La solución, según Holiday, es no tener aspiraciones ni buscar nada a partir del ego. Triunfar sin el ego. Superar el fracaso con fortaleza, no con el ego. En otras palabras, debemos aprender a perseguir nuestros objetivos y enfrentar los desafíos de la vida sin dejarnos llevar por la necesidad de alimentar nuestro ego. Esto implica cultivar la humildad, la autodisciplina y la resiliencia.
Significa aprender a valorar el proceso de aprendizaje y crecimiento personal, por encima de la búsqueda de la aprobación externa. Requiere una mentalidad centrada en el trabajo duro, la perseverancia y la capacidad de aprender de los fracasos. Como dice Holiday, de una u otra manera, todos lo hacemos. La diferencia está en la intensidad. Todos somos vulnerables a los encantos del ego, pero lo que marca la diferencia es cómo gestionamos esa tentación. Aquellos que logran mantener su ego bajo control son los que verdaderamente triunfan en la vida, no solo en términos de éxito externo, sino también en términos de crecimiento personal y satisfacción interior. 7. Al ego no le interesa la realidad, prefiere la vanidad. El ego trata de evitar a toda costa las críticas. El ego nos hace creer que siempre tenemos la razón y que no necesitamos cambiar nada. Nos lleva a mirar hacia otro lado cuando la realidad nos muestra que estamos equivocados o que necesitamos mejorar. Pero, como advierte Holiday, conocer la realidad casi siempre implica cambios, y el cambio, aunque sea para bien, es molesto. Mejorar y crecer es un proceso arduo, que requiere esfuerzo, dedicación y la voluntad de enfrentar nuestras propias limitaciones. Es más cómodo, por tanto, dejarse llevar por el ego y creerse lo que a uno le interesa. Sin embargo, como nos recuerda Holiday, el batacazo suele ser duro. La historia está plagada de ejemplos de personas y organizaciones que se han dejado llevar por el ego y han acabado estrellándose. Desde el hundimiento del Titanic hasta la quiebra de Lehman Brothers o Enron, el ego ha sido el responsable de algunos de los mayores fracasos de la humanidad. La solución, según Holiday, es aprender a recibir y buscar activamente las críticas. Como él mismo escribe, el arte de saber recibir retroalimentación es una capacidad esencial en la vida, en particular si se trata de críticas duras. No solo necesitamos saber aceptar esas críticas, sino que debemos esforzarnos por pedirlas activamente, esforzarnos por buscar las críticas negativas cuando nuestros amigos, familiares y nuestro cerebro nos dicen que lo estamos haciendo muy bien. Pero el ego trata de evitar a toda costa esas críticas. Las ve como un misil en la línea de flotación, algo que puede hundir su imagen y su autoestima. Por eso prefiere rodearse de aduladores y de gente que le diga lo que quiere oír, en lugar de enfrentar la realidad y trabajar en su propio desarrollo. Sin embargo, como nos advierte Holiday, nunca dejes que el ego lidere tu vida. Nunca te mientas a ti mismo. Si queremos alcanzar nuestro máximo potencial y vivir una vida plena y satisfactoria, debemos aprender a mantener nuestro ego a raya y a buscar activamente las críticas constructivas. Esto no significa que debamos aceptar todas las críticas sin cuestionarlas. Pero sí implica estar abiertos a escuchar diferentes perspectivas y a considerar la posibilidad de que podamos estar equivocados. Significa estar dispuestos a aprender de nuestros errores y a trabajar en nuestras debilidades, en lugar de esconderlas o negarlas. Recuerda, el ego trata de evitar a toda costa las críticas. Pero esa es precisamente la actitud que debemos evitar si queremos crecer y mejorar. Busca activamente las críticas constructivas. Rodéate de personas honestas que te digan la verdad, y nunca dejes de aprender y crecer. Solo así podrás mantener tu ego a raya y alcanzar la grandeza verdadera y duradera. Como dice Holiday, las críticas son como un misil en la línea de flotación. Pero en lugar de evitarlas, debemos aprender a recibirlas con humildad y a utilizarlas como una oportunidad para mejorar. Solo así podremos navegar con éxito por las aguas turbulentas de la vida y alcanzar nuestro destino final. 8. El éxito casi siempre emborracha y a menudo se convierte en una maldición. Cuando subimos de nivel, nos hallamos en situaciones nuevas y enfrentamos nuevos problemas. El aprendizaje y el crecimiento son procesos continuos, y que nunca debemos darnos por satisfechos con nuestros logros. Cada vez que alcanzamos un nuevo nivel de éxito o dominio en un campo, nos enfrentamos a nuevos retos y situaciones que ponen a prueba nuestras habilidades y conocimientos. Como señala el físico John Wheeler, citado por Holiday, a medida que crece nuestra isla de conocimiento, también se incrementan las fronteras de nuestra ignorancia. En otras palabras,
Cuanto más sabemos, más conscientes somos de lo mucho que nos queda por aprender. Esta actitud de humildad y apertura al aprendizaje es clave para seguir creciendo y evitar caer en la trampa del ego. Sin embargo, como advierte Holiday, a medida que avanzamos en el dominio de una disciplina, también crece la presión por demostrar a los demás lo que sabemos, que siempre es menos de lo que creemos que sabemos, y dejarles claro que estamos un peldaño por encima de ellos. El ego nos empuja a alardear de nuestros logros y a sentirnos superiores a los demás, lo que puede llevarnos a descuidar nuestro aprendizaje y a asumir riesgos innecesarios. Para evitar caer en esa trampa, Holiday nos recuerda que, sin importar tu nivel de éxito, tienes que permanecer alerta. El éxito puede ser embriagador y destructivo si no lo manejamos con cuidado. Como dice Holiday, el éxito casi siempre emborracha y a menudo se convierte en una maldición. El éxito te da poder y te destruye. Un ejemplo de los peligros del exceso de confianza son los imperios, que siempre acaban cayendo debido a su complejo de superioridad. Cuando nos creemos invencibles y perdemos la humildad, nos volvemos vulnerables a los errores y a los ataques externos. Por eso, como nos recuerda Holiday, es fundamental estar siempre en guardia contra el exceso de seguridad en uno mismo. La clave para mantener la humildad es el autoconocimiento y la sabiduría. Como decía la escritora Flannery O'Connor, el principal producto del conocimiento personal es la humildad. Cuanto más nos conocemos a nosotros mismos, más conscientes somos de nuestras limitaciones y debilidades, y más humildes nos volvemos. Pero practicar la humildad no es fácil, especialmente en un mundo que valora la arrogancia y la autopromoción. Como señala Holiday, muchas veces tenemos la falsa percepción de que, si somos humildes, terminaremos subyugados, pisoteados, avergonzados y condenados a la irrelevancia. Sin embargo, la realidad es que la humildad es una fortaleza, no una debilidad. Nos permite aprender de los demás, adaptarnos a nuevas situaciones y evitar los errores del exceso de confianza. Para cultivar la humildad de manera consciente, Holiday nos recomienda tratar de estar de vez en cuando en entornos donde seamos los que menos sabemos. Al ponernos en situaciones donde somos principiantes o aprendices, nos mantenemos con los pies en la tierra y evitamos caer en la trampa del ego. Como decía el pintor francés Henri Matisse, citado por Holiday, cuando aprendas a pintar con la mano derecha, cambia a la izquierda. En otras palabras, no te conformes con lo que ya sabes hacer bien, sino busca constantemente nuevos desafíos y oportunidades de aprendizaje. Solo así podrás seguir creciendo y evitar los peligros del exceso de confianza. 9. El silencio es el descanso de la gente que es fuerte y segura de sí misma. Como dice Holiday, creemos que el silencio es síntoma de debilidad, que el hecho de no estar en el candelero a cada rato equivale a la muerte. Para el ego, que se alimenta de la atención y la validación externa, el silencio es una amenaza. Sin embargo, como nos recuerda Holiday, mientras te preocupas por pavonearte, no estás produciendo ningún valor. Dedicarse a alardear y buscar la atención de los demás puede ser gratificante a corto plazo, pero a costa de invertir en algo realmente valioso. Lo que nos da autoridad y credibilidad no es la apariencia de resultados, sino los resultados reales. Holiday cita el ejemplo de Angela Merkel, la canciller alemana, de quien se dice que la falta de pretensión es su principal virtud. Esta actitud de humildad y enfoque en el trabajo duro, en lugar de en la autopromoción, es un modelo a seguir para todos aquellos que buscan el éxito duradero. Pero cultivar el silencio y la humildad no es fácil, especialmente cuando nos enfrentamos a retos difíciles o a la incertidumbre. Como dice Holiday, el vacío y la incertidumbre nos asustan, y cubrimos ese reto enredándonos en cuestiones menores como buscar reconocimientos baratos a golpe de clic, likes, retweets, corazones, comentarios u otros. Es tentador distraernos con la validación externa en lugar de enfrentar el trabajo duro y la posibilidad del fracaso. Sin embargo, como nos recuerda Holiday, pavonearnos nos priva de la energía necesaria para producir.
Cuando invertimos nuestro tiempo y energía en buscar la atención y la aprobación de los demás, nos quedamos con menos recursos para crear algo realmente valioso. Esto no significa que debamos escondernos o ser invisibles. Como dice Holiday, una cosa es dar visibilidad a nuestros productos, servicios, propuesta de valor, y otra darnos visibilidad a nosotros mismos, ego. Lo importante es poner el foco en el beneficio que aportamos a los demás, en lugar de en nuestra propia imagen o ego. Para lograrlo, debemos cultivar una mentalidad centrada en la acción y en los resultados, no en la apariencia o la validación externa. Como dice Holiday, hay que pensar en grande y vivir modestamente centrados en la acción, que es la que garantiza los resultados. Esto implica trabajar duro, ser humildes y estar dispuestos a enfrentar la incertidumbre y el fracaso como parte del proceso de crecimiento. Recuerda, el silencio es el descanso de la gente que es fuerte y segura de sí misma. No tengas miedo de cultivar la humildad y el enfoque en el trabajo duro, incluso cuando el mundo a tu alrededor parece premiar la autopromoción y el ruido constante. A largo plazo, son los resultados reales y el valor que aportas a los demás lo que te dará credibilidad y satisfacción duradera. 10. La gente está más preocupada por aparentar que por ser. Impresionar a la gente es totalmente distinto de ser verdaderamente impresionante. Holiday nos plantea una elección. ¿Queremos dedicar nuestros esfuerzos a aparentar o a ser? La mayoría de las personas opta por la primera opción. Es comprensible, ya que vivimos en una cultura que valora la imagen y la apariencia por encima de la sustancia y el trabajo duro. Pero, esta elección tiene consecuencias. Para ilustrar este punto, Holiday cita a Warren Buffett, el famoso inversor, quien nos deja esta provocadora reflexión. ¿Prefieres ser el mejor amante del mundo y que todo el mundo piense que eres el peor, o prefieres ser el peor amante del mundo y que todo el mundo piense que eres el mejor? Aunque es una pregunta con trampa, nos obliga a pensar en la importancia que damos a las apariencias en nuestra vida. Holiday nos advierte que cuando nos preocupamos más por impresionar a los demás que por hacer un trabajo sólido y valioso, nos colocamos en una posición de debilidad. Podemos descuidar nuestras responsabilidades, cometer imprudencias y asumir riesgos innecesarios en nuestra búsqueda de reconocimiento. Pero, como nos recuerda, el reconocimiento debe ser la consecuencia a un trabajo bien hecho y no un fin en sí mismo. En lugar de obsesionarnos con una visión gloriosa de nosotros mismos, Holiday nos anima a centrarnos en el trabajo duro y en los principios que nos guían. Nos recomienda hacer una apuesta pequeña e ir aumentando gradualmente nuestras ambiciones, creciendo desde nuestro núcleo de fortalezas y valores. Como decía Séneca, otro filósofo estoico citado por Holiday, un gran destino es una gran esclavitud. Si nos obsesionamos con la meta final, podemos perder de vista el camino y descuidar los detalles que nos llevan al éxito duradero. Los grandes logros son el resultado de pequeñas victorias acumuladas a lo largo del tiempo, de la atención cuidadosa a los detalles y de hacer lo que se tiene que hacer, cuando se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer. Esta mentalidad requiere humildad, disciplina y un enfoque constante en el proceso, no solo en el resultado final. Pero cultivar esta mentalidad no es fácil en un mundo que nos bombardea constantemente con imágenes de éxito instantáneo y reconocimiento fácil. Es tentador sucumbir a la presión de impresionar a los demás y buscar atajos hacia la fama y la fortuna. Sin embargo, como nos advierte Holiday, este camino rara vez conduce a la satisfacción duradera o al éxito verdadero. En cambio, debemos cultivar una mentalidad centrada en el trabajo duro, el aprendizaje constante y la mejora continua. Debemos estar dispuestos a enfrentar los desafíos y contratiempos con resiliencia y determinación, sabiendo que cada obstáculo es una oportunidad para crecer y fortalecernos. Y sobre todo, debemos mantener nuestro ego a raya y recordar que el verdadero éxito no se mide por la aprobación de los demás, sino por nuestra propia integridad y contribución al mundo. Recuerda, impresionar a la gente es totalmente distinto de ser verdaderamente impresionante. No te dejes seducir por la tentación de las apariencias o el reconocimiento fácil. En su lugar,
Enfócate en hacer un trabajo sólido y valioso, en cultivar tu carácter y en contribuir positivamente a tu comunidad y al mundo. Si lo haces, el reconocimiento llegará por sí solo, pero no como un fin en sí mismo, sino como una consecuencia natural de tu excelencia y tu integridad.